Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una película que está bastante olvidada, de los años 90, llamada Mr. Frost. Película de suspenso sobrenatural. En algunos apartados se considera muy parecida, o de acuerdo a las escenas que uno puede ver, a películas como El Exorcista o La Profecía. Protagonizada por Jeff Goldblum, el mismo que interpretó La Mosca, entre otros, y dirigida por Philippe Setbon, cineasta francés, que creo que con esta película logra un buen thriller sobrenatural. No solamente suspenso, sino que es thriller. También protagonizado por Kathy Baker y Alan Bates. Una película que sin demostrar demasiados efectos prácticos se basa más que nada en la capacidad de Jeff Goldblum de poder transmitir un personaje misterioso en ciertos aspectos, pero además bastante maquiavélico. Prácticamente no habla, tiene muy pocas líneas su personaje, pero logra transmitir todo lo que debe transmitir solamente con su imagen corporal, su lenguaje corporal o su entonación, ¿no? La trama es la siguiente. Un detective que se llama Felix Detweiler termina yendo a una finca inglesa en donde vive un tal señor Frost. Unos críos fueron capturados. Estos pequeños muchachos deciden robar un auto que tiene el señor Frost y encuentran un cadáver, escapan de ahí, 2 días después son capturados y le dicen a la policía lo que habían visto. El nombre de Frost nunca se revela, pero deciden decirle a Detweiler que por favor vaya a investigar. Él se presenta con Frost y lo encuentra a Frost que está enterrando algo en el jardín. Frost lo invita a pasar, le muestra un merengue que ha hecho, le saca una foto, le ofrece darle un pedazo, él dice que no, y vemos cómo Frost termina tirando pastel, colocando la foto en la pared y diciendo lo importante son los trofeos, ¿no? Luego se sientan y Frost, muy calmado, le pregunta por qué está acá, por qué está en su casa. A lo que Detweiler decide decirle que toda esta historia de los chicos y que los chicos quisieron robarle su auto, pero que dijeron de que había un cadáver, de que habían visto un cadáver. Entonces Frost le dice sí, efectivamente, cuando llegó estaba terminando de enterrarlo. A lo que Detweiler le dice, bueno, voy a tener que volver mañana con una orden. Y le dice, sí, me parece que sería conveniente y traiga mucha gente, porque va a necesitar mucha gente para desenterrar. En eso se está yendo Detweiler. Frost le dice, usted se está olvidando de su abrigo, y cuando va a buscar el abrigo encuentra un cadáver. Luego Frost pasa 2 años sin hablar hasta que lo dejan en un hospital psiquiátrico en donde van a probar una nueva terapia y allí van a empezar a pasar cosas. Película muy parecida al Exorcista 3, que todo, digamos, ocurre en un hospital psiquiátrico, en donde vamos a ver cómo Frost comienza prácticamente a dominar su lugar, ¿no? Una cosa que me gustó de esta película es que una de sus traducciones es "El diablo está en los detalles", y básicamente eso resumiría muy bien lo que es esta película. La película a partir de acá va a ser una especie de desarrollo de cómo trabaja el diablo. Hay una frase muy buena que dice, si Dios trabaja de maneras misteriosas, el diablo también lo hace. Básicamente nunca sabes, o el diablo en realidad tiene como misión de que la psiquiatra, la cual ha elegido para hablarle, acepte que él es el diablo. Toda la película va a tratar de infortunios que van a ir pasando, cosas inexplicables, gente intentando matarse, y finalmente la protagonista va a tener que confrontar si realmente va a creer en la ciencia o va a creer que enfrente tiene al diablo.
El detective Detweiler también va a tener una parte activa en esto, con un final que te termina volando la cabeza, porque básicamente este final termina, no es esperado para nada. Si bien hay un par de acciones que suponés que van a pasar, el final los va a dejar seguramente sorprendidos. Las actuaciones están muy bien y hay que destacar, como decía al principio, la actuación de Jeff Goldblum. Da una impresión de ser alguien maquiavélico, esa tranquilidad, es como un psicópata, siempre cuidándose, como se ve, las maneras, un tipo muy educado, pero que lo que te dice es como que te está clavando un puñal de una manera muy tranquila. Es bastante cruel a la hora de hablar, es manipulador de todo punto de vista, y hay momentos en la película en donde te estás preguntando, sobre todo al principio, si realmente es el diablo o no, aunque la película nunca te lo quiere esconder, permanentemente te está mostrando de que él es el diablo. El resto del elenco del reparto, sobre todo el elenco de psiquiatras, hay algunas actuaciones que son muy buenas, hay otras que son más o menos, son bastante bajas, debo decirlo, pero la película se sostiene y mantiene un ritmo que no aburre. Es una película que lo que te está contando, te lo está contando con un ritmo que no deja, es un no parar. Tenés milagros en algunos momentos, tenés la historia de Detweiler que se va a ir mostrando de a poco y una relación con esta psiquiatra que van a irlo llevando, ¿no? Creo que además es un reflejo un poco de lo que era la medicina en los 90, en donde esta protagonista prácticamente era ninguneada, justamente porque su jefe quería tener todo el honor y la fama, ¿no? Es uno de los pecados originales, podríamos decir, o de los grandes pecados, ¿no? El ego, cosa que va a ser también referida en esta película. Los diálogos son bastante interesantes y la historia que hay detrás también, y hay una motivación para todo esto que te lo van a ir contando a medida de que vaya avanzando la película. Una de esas joyas que hoy en día no se hablan, esta película, no necesariamente por la originalidad, sino por la manera de contarte esta historia, por tener este diablo que en un momento ya se pone totalmente juguetón y dice: yo acá quiero hacer de las mías a las anchas. Esto va a ir increciendo al punto que, bueno, al principio de la película va a decir el diablo: estoy aburrido. Y ya te vas a ir esperando un poco qué es lo que va a desatar. Así que bueno, me gustaría saber ustedes si la vieron, que me comenten qué les pareció, les gustó, no les gustó. Película muy disfrutable y muy recomendable si no la han visto, y no es una película muy larga, creo que es 1 hora 40 minutos de película que lo van a disfrutar con un Jeff Goldblum que creo que es una de las mejores actuaciones que le he visto. Así que saludos a todos y hasta la próxima.